Bueno, buenas tardes. Vamos a dar continuidad a la clase. Si me escuchan y me avisan, por favor, si se ve bien la pantalla. ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, se ve. Bueno, vamos a hacer una introducción, una breve introducción a la segunda parte de la materia. No voy a extenderme mucho porque, bueno, ustedes se supone que están estudiando para el parcial de hidrología, ¿verdad? Así que voy a dedicarle a ver, un poco son 5:30, la clase va hasta las 6:30. Sería dedicarle entonces unos 40 minutos a dar la introducción a obras hidráulicas y luego pues, dejamos unos minutos ahí por si hay alguna consulta puntual sobre el alcance de hidrología en la parte teórica. ¿Les parece? Bueno, entonces como ven, entonces nosotros del programa que hoy el ingeniero Ávila desarrolló el último tema que era hidráulica de embalses, con el tema de regulación de embalses. Entonces eso, digamos, era el último tema de hidrología, prácticamente ya es parte inclusive de obras hidráulicas, pero no va a entrar en el examen parcial, ¿verdad? Entonces, en la parte de obras hidráulicas, entonces hoy vamos a ver un poco en qué consisten las obras hidráulicas, qué son los proyectos de propósito múltiple. Vamos a mirar un poco ahí el ejemplo de Itaipú, de Acaraí, de Yacyretá, ¿verdad? Que son proyectos hidroenergéticos, pero también ya son de multipropósito, ¿verdad? Con el tema, concepto de optimización de recursos agua, el tema de los impactos ambientales de las obras hidráulicas es un tema muy importante, y el tema de los envases y aprovechamiento, ¿verdad? Entonces, como ven en el programa, entonces hoy vamos a ver la introducción, el siguiente capítulo es el aprovechamiento hidroeléctrico, y vamos a concentrar en una siguiente clase sobre el potencial hidroenergético, el tema de las mini centrales, las centrales también grandes. Luego tenemos un capítulo muy importante dedicado a las presas, ¿verdad? Entonces ahí tenemos todo que es el principal componente de una obra hidráulica, y que cuando hablamos de las visitas técnicas, ojalá que podamos hacer en la segunda parte de la materia una visita a las centrales hidroeléctricas de Itaipú, Yacyretá y Acaraí, ¿verdad? Entonces es un tema que yo creo que ya después del parcial tendríamos que estar hablando. Entonces yo le pediría a los delegados que contacten con los profesores lo más pronto posible, porque hay un trámite que hay que hacer para la visita, y hoy creo que ya es factible hacer la visita técnica a una central. Es muy importante para los estudiantes. No es lo mismo hacer una visita teórica y turística que hacer una visita técnica guiada, ¿verdad? Bueno, junto con la prueba tenemos las horas de evacuación y disipación, las horas de toma, conducción, que son las horas anexas, un aprovechamiento. Y luego tenemos diferentes tipos de obras por fuera de las centrales hidroeléctricas, como el riego y drenaje. Cuando hablamos de drenaje, ahí muy importante el drenaje urbano. Hoy vamos a hablar algo breve sobre el drenaje urbano, el concepto de hidráulica y alcantarilla y puente. Hay un puente, el impacto ambiental de las obras hidráulicas, y sobre todo el estudio de casos de las obras hidráulicas en Paraguay, ¿verdad? Que en ese caso el segundo parcial equivale a un seminario de obras hidráulicas, donde los alumnos van a formar un grupo de 4 alumnos para desarrollar una monografía en base a una guía que vamos a pasarle. Entonces eso es un poco lo que quería mostrarle un poco del programa. Entonces sí, ahora voy a habilitar una presentación un poco para hablar sobre las obras hidráulicas. Voy a poner en formato de presentación. Entonces, por definición, podemos decir que las obras hidráulicas constituyen un conjunto. ¿Se está grabando la clase? ¿Me pueden confirmar? Bueno, entonces las obras hidráulicas constituyen un conjunto de estructuras construidas con el objeto de manejar el agua, cualquiera sea su origen, con fines de aprovechamiento o también de defensa, ¿verdad? Por ejemplo, en Viñascuela, SAB tiene una toma de agua sobre el río Paraguay, donde capta el agua cruda del río para posteriormente hacer un tratamiento para potabilización, y eso va a las redes y bueno, nos llega a todas las casas, ¿verdad? Eso, por ejemplo, es una obra hidráulica, un ejemplo, una toma, una captación de agua en el río Paraguay. Pero también pues una obra de defensa, ¿verdad? Nosotros
sobre todo el río Paraguay, tenemos problemas de las inundaciones. Entonces tenemos muchas obras de defensa costera en las principales ciudades como Concepción, Alberdi, Pilar, Florinda, en fin, Resistencia. Entonces vamos a dar énfasis en el tema de las obras de defensa y sobre todo, digamos, la complejidad que tiene, ¿verdad? Ahora mismo está en plena ejecución las obras de defensa costera de la ciudad de Pilar, y ahí le tenemos al ingeniero César López Bocio con su empresa, digamos, que está con todo el proyecto, la fiscalización. Pedirle un poco al ingeniero César si nos puede dar una mano para... Él inclusive me ofreció una visita, ¿verdad? Pero tenemos que ser realistas, a ver si nos da el tiempo para hacer varias visitas, ¿verdad? La central hidroeléctrica, para mí la prioridad. Tenemos otra visita a la avenida Costanera Sur, que el ingeniero Ávila tiene ya todos los contactos y es muy fácil hacerlo. Y bueno, quizá el tema de Pilar podamos volcarlo en un seminario y pedirle en todo caso al ingeniero César que entre un poco en nuestra clase y comparta con nosotros esa experiencia. Entonces, por consiguiente, las obras hidráulicas se pueden clasificar de acuerdo con estas intenciones, ¿verdad? Entonces, por un lado tenemos el aprovechamiento y por otro lado, como le dije, la defensa, ¿verdad? O sea, el hombre aprovecha, pero también se puede defender en el caso de inundaciones. Cuando hablamos de aprovechamiento, entonces, digamos, la primera obra que nos aparece es el abastecimiento de agua a poblaciones, ¿verdad? Segundo, tenemos el riego de terrenos para uso agrícola. Tercero, la producción de fuerza motriz, que son las centrales hidroeléctricas. Y después tenemos también la navegación fluvial, ¿verdad? Porque para que la vía sea navegable, entonces el río tiene que reunir condiciones de calado para que puedan transitar las embarcaciones y hay que hacer una obra que se llama dragado, que ya vamos a tener oportunidad que el ingeniero Ávila, que trabaja en el tema, pueda comentarnos, ¿verdad? Y también la recreación, ¿verdad? Porque si se hace una obra compleja, la idea es aprovechar también para múltiples usos, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la presa Yacyretá, le voy a mostrar enseguida, no solamente tenemos la presa con las turbinas, con el aprovechamiento, sino también tenemos una esclusa de navegación que nos permite salvar los 20 metros entre aguas arriba y aguas abajo de la represa. Entonces, cuando hablamos de defensa, entonces podemos tener defensa contra inundaciones, también defensa contra asolve, que son, bueno, se da mucho en ciudades que tienen cerros, como se da mucho caso en el Río Janeiro, donde permanentemente, Minas Gerais también, donde permanentemente hay asolve, hay deslizamiento de tierra que inclusive puede enterrar viviendas. Hace poco tuvimos un evento en Petrópolis, en Brasil, donde creo que desaparecieron más de 200 personas. Entonces, cuando tenemos por tormentas severas, ¿verdad? Y también las finalidades múltiples. Hasta hace poco tiempo las obras hidráulicas se construían de forma aislada. Sin embargo, desde el punto de vista económico, en la actualidad se estima como criterio sano y conveniente en considerar en cada caso la posibilidad de que las obras se orienten a satisfacer dos o más finalidades simultáneas. Ejemplo, Yacyretá, además de construir la presa, la gran presa que tenemos ahí en el valle del río Paraná, también ha construido 2 tomas de agua para riego de 100 metros cúbicos por segundo, uno en cada margen para Argentina y Paraguay, para que los países aprovechen según su conveniencia. Este es un ejemplo claro, entonces, de aprovechamiento múltiple del agua. Ahora vamos a hablar un poco del aprovechamiento, las obras hidráulicas para el aprovechamiento superficial del agua, ¿verdad? Entonces, en la figura que se puede ver, tenemos un esquema, entonces, de una cuenca hidrográfica, que ustedes ya saben lo que es una cuenca, ¿verdad? Con toda su red hídrica. Vamos a suponer que dentro del eje principal del cauce tengamos una estación de aforo, es decir, tengamos una serie de mediciones de caudal que nos permite caracterizar entonces qué cantidad de agua podemos aprovechar para un determinado uso, ¿verdad? Entonces, símbolo rojo, triángulo rojo nos muestra entonces que ahí tenemos una estación de aforo, ¿verdad? Y dentro de la cuenca podemos tener estaciones pluviométricas, ¿verdad? Que son los puntos en azul, con lo cual podemos calcular la precipitación media de una cuenca. Podemos también poder entonces estimar entonces de qué cantidad de agua cae en la cuenca que es susceptible de ser aprovechada en el cauce. Entonces el ítem 1 es de la cuenca, entonces, y nosotros entonces vamos a poner, aquí se ve un símbolo, no sé si alcanza a ver un rectángulo, normalmente se marca con un triángulo, digamos, que es la obra de cierre o la presa
que es el elemento principal de un aprovechamiento hidroenergético, ¿verdad? Un aprovechamiento de agua, porque si queremos generar un embalse, entonces el número 2 es un reservorio llamado embalse, que para que se pueda formar tenemos que hacer una obra de cierre, digamos que sería una presa, ¿verdad? En un sitio previamente escogido donde se cambia el régimen natural de escurrimiento al régimen artificial de demanda, ¿verdad? De acuerdo con el fin o los fines que se destinen. Entonces, bueno, ustedes vieron que con el concepto de regulación que acaban de ver con el ingeniero Ávila, nosotros podemos saber qué cantidad de agua podemos regular a partir de una aportación mensual que tenemos en un cauce, ¿verdad? Entonces, ahí en ese es conveniente entonces considerar lo siguiente. Cuando hablamos entonces del aprovechamiento, tenemos el vaso o el embalse. Van a encontrar que hay diferentes nomenclaturas para un mismo concepto: reservorio, embalse, ¿verdad? Después tenemos la cortina o presa. Acá dice cortina, pero realmente se lo conoce mejor como presa, que es la obra de cierre que nos permite almacenar el agua. Después tenemos una obra de desvío. Entonces, tenemos entonces una obra de toma, entonces donde hacemos una captación de agua entonces en ese embalse. Y la obra de desvío es para, digamos, que el agua pueda continuar por el cauce, porque la idea no es que una presa cierre un cauce, digamos, se puede colocar dentro del cauce la presa o puede estar a un costado, pero el río tiene que continuar, entonces hay una obra de desvío para que continúe, digamos, el cauce hídrico. Y tenemos entonces una obra de toma, que es una captación que se hace en el embalse para un determinado uso, que puede ser, por ejemplo, para riego, puede ser también para hidroelectricidad o puede ser para abastecimiento a una población. Entonces ahí tenemos, fíjense en la figura, el ítem 6, dice utilización directa del agua, la cual se efectúa mediante elementos específicos según el fin que se trate. Por ejemplo, turbina en el caso de planta hidroeléctrica, toma domiciliaria en el caso de abastecimiento a población y procedimiento directo de riego. Entonces vamos a suponer que esta cuadrícula que está aquí entonces es una ciudad donde tenemos todas estas manzanas, son, digamos, tenemos casa y tenemos digamos, un uso de agua. Entonces, en ese caso, digamos, el embalse, el uso que se le da es para abastecimiento a una población. El mejor ejemplo que podemos tener de grandes embalses aquí en la región, en la ciudad de San Paulo, que en su cabecera norte tiene una serie de embalses muy importantes que captan el agua de lluvia, y esa agua es la que se potabiliza para, digamos, llevar a la ciudad de San Paulo, al Gran San Paulo, ¿verdad? Que es una de las ciudades más grandes de América Latina, hoy tiene más de 10 millones de habitantes, ¿verdad? Una ciudad industrial que más crece en el mundo. Entonces ahí, pero también puede ser que ahí en la cuadrícula 6 sea un sistema, unas parcelas de cultivo y tenemos que llevar agua para riego, por ejemplo, arroz. Entonces fíjense que el uso puede ser entonces hidroenergético, puede ser para riego, puede ser para abastecimiento humano, pero también puede ser una combinación de ellos, ¿verdad? O sea, podemos hacer un embalse para, digamos, turbinar el agua para generar energía hidroeléctrica. La energía hidroeléctrica no consume agua, lo que hace es aprovechar el salto hidráulico, la altura de agua y el caudal. Entonces, para generar potencia necesitamos tener entonces la altura y el caudal, y con eso tenemos entonces la potencia en aprovechamiento. Pero también podemos tener entonces una parte de agua y llevar a abastecimiento, previa potabilización o también para el riego, ¿verdad? De todas maneras, el río continúa. Entonces el tema 4 sería el tema 3, la derivación o captación por medio de una presa. Se deriva el escurrimiento de un río hacia un sistema de conducción. El ítem 3, ¿verdad? Y el 4 entonces es un sistema de conducción que puede estar formado por conductos cerrados o abiertos, según abiertos su estructura, con sifones, caídas. El agua se conduce desde el punto de derivación hasta la zona de aprovechamiento. Ejemplo, el acueducto en el Chaco Central tiene una tubería de plástico reforzado a fibra de vidrio que capta agua en Puerto Casado y lleva 210 kilómetros hasta Lomas Plata, que es para abastecer el agua al Chaco Central. Entonces, este es un ejemplo de una obra hidráulica importante. Y en la cabecera, en Puerto Casado, tiene la planta de tratamiento donde se potabiliza el agua y se envía ya un agua tratada en los 200 kilómetros hasta Lomas Plata. En Lomas Plata hay una serie de reservorios de donde se deriva, nuevamente se deriva a
ciudades como Filadelfia, Neuland y comunidades indígenas. Entonces, como ven, entonces estamos viendo el concepto general de una obra hidráulica. Siguiéndose con el esquema, entonces nosotros en el ítem 5 podemos tener un sistema de distribución de agua, el cual se construye de acuerdo con el fin específico de aprovechamiento. Por ejemplo, canales para riego por gravedad, si fuera, por ejemplo, arroz, cultivo de arroz, ¿verdad? Que se da mucho en la cuenca del Carril con todos los problemas que hoy se conocen con la sequía, que vamos a hablar oportunamente. Podemos tener tuberías a presión para la planta hidroeléctrica y también podemos tener una serie de reservorios, como tiene la SAP en Asunción, en los diferentes barrios, donde se lleva el agua por bombeo y desde esos reservorios, desde esos centros de distribución, ya llega por gravedad a las casas, ¿verdad? Ahora bien, así como se mete agua en un sistema, tenemos que sacar los sobrantes, ¿verdad? Entonces, la eliminación de sobrantes, que sería el ítem 7, se efectúa por intermedio de un conjunto de estudiar el efecto, sistema alcantarillado en el caso de abastecimiento, de alcantarillado cloacal, ¿verdad? Con un tratamiento de fluentes para devolver el agua al cauce principal. Drenes en caso de sistema de riego y estructura de desfogue en caso de plantas hidroeléctricas, ¿verdad? Entonces, como ven, entonces, este es un esquema general del aprovechamiento del agua, superficial. Ahora bien, vamos a hablar un poco de las obras de defensa asociadas a las inundaciones. Las obras de defensa se constituyen principalmente contra inundaciones. Parece que, ok, entonces contra inundaciones, y entonces tenemos una serie de obras de defensa costera en el Paraguay, en la región, que hay toda una presentación que seguramente voy a mostrar en detalle en otra clase para hablar del tema de inundación en particular. Pero esa obra de defensa, entonces nosotros tenemos, por ejemplo, aquí tenemos una imagen, la obra de defensa costera de la ciudad de Concepción, y como ven en la figura que está a la derecha, se ve entonces, este es parte de un estudio que habíamos hecho con el ingeniero Ávila y otros colegas en la UNA, allá por el año 2000, que son la zonificación de área inundable del río Paraguay, desde Bahía Negra hasta confluencia con el río Paraná. Entonces generamos los mapas de riesgo de inundación para diferentes periodos de retorno. Entonces la curva azul sería la curva de inundación normal para un periodo de retorno de 2 años. Y la curva entonces roja sería la curva de inundación para un periodo de retorno de 100 años. Como ven, entonces con 100 años prácticamente toda la ciudad queda bajo agua, y ese fue, digamos, un criterio a través del cual, después de la famosa crecida del año 1983, entonces con un financiamiento del organismo internacional se hizo la obra de defensa costera de la ciudad de Concepción, que vamos a tener oportunidad de hablar un poco en detalle, porque ahí el tema no es solamente hacer la obra de defensa, sino que también el agua de lluvia que cae en las cuencas interiores tenemos que desagotar, para lo cual tenemos que tener un sistema de bombeo, porque si el río está alto no podemos evacuar por gravedad. Entonces tiene su complejidad las obras de defensa costera, pero eso vamos a ver entonces con más detalle en una clase dedicada al tema de inundaciones. Ahora bien, ¿cuáles son las respuestas a las inundaciones? Entonces, a las inundaciones podemos tener medidas estructurales como no estructurales. ¿Cuál sería una medida estructural? Serían los muros, diques, refugios, ¿verdad? El refugio contra inundaciones es muy importante cuando, digamos, la ciudad queda bajo agua, porque necesitamos entonces que la gente quede en la ciudad y no trasladar a otro lado, ¿verdad? Entonces hay que crear refugios que son zonas sobrelevadas donde tener a la gente, ¿verdad? En cuanto a los muros y los diques, entonces tiene la singularidad de que si bien el muro protege a la ciudad del río, el agua que cae dentro de la ciudad tenemos que tener un sistema para evacuar, ¿verdad? En cuanto a las medidas no estructurales, entonces tenemos las informaciones precisas sobre el evento para prevenir inundaciones. Y aquí cuando hablamos de inundaciones, no es solamente inundaciones, en este caso estamos hablando de inundación ribereña del río, pero tenemos otro tipo de inundación que es la inundaciones por tormenta severa, lo que se dio el 22 de marzo, que bueno, que vieron todo lo que pasó en la ciudad. Y más hace poco, creo que fue el viernes, otra tormenta severa. Entonces ahí tenemos que prácticamente la ciudad queda bajo agua cuando tenemos intensidad de lluvia
ahí por cerca de los 80, 90 milímetros en 2, 3 horas, ¿verdad? Entonces, también tenemos que tener informaciones precisas para poder dar una respuesta para ese tipo de emergencia. Y la otra medida no estructural serían los mapas de inundación que ya le mostré, como también ordenar el uso del territorio, es decir, zonificar la zona y definir qué uso se le puede dar a cada zona, ¿verdad? Entonces, regular el uso de la zona inundable. Esta es una imagen muy importante de ese trabajo de zonificación de áreas inundables, que están disponibles todos los mapas, todo, digamos, las áreas de inundación desde a lo largo de todo el río Paraguay. Está disponible en KMZ para que ustedes puedan ver en Google. Después, si el delegado me puede recordar un poco eso, vamos a compartir oportunamente con los alumnos, ¿verdad? Y les comento que ahora mismo se está haciendo una tesis en la Facultad de Ingeniería, una para actualizar estas curvas con todos los eventos de crecida que se tuvo en el año 2000 para adelante, para ver si la situación no ha cambiado y también mejorar el conocimiento, digamos, de la zona inundable, para lo cual hay que trabajar con técnicas de geoprocesamiento, o sea, tener un modo digital del terreno, poder determinar hasta dónde llega el agua y trabajar con la serie histórica de niveles hidrométricos del río. Aquí tenemos la ciudad de, fíjense un poco la ciudad de Pilar y por qué, digamos, tenemos entonces hoy una obra importante que se está desarrollando para poder hacer la defensa costera de la ciudad, porque prácticamente, si ustedes se fijan, al norte tenemos una zona del río Paraguay que aquí pega una curva, aquí en la punta está Manufactura Pilar, que tiene la primera obra de defensa costera. Está el arroyo Ñembucú y abajo está el arroyo San Lorenzo. O sea, prácticamente cuando crece el río, como ya es zona de humedad, el agua prácticamente inunda, bordea la ciudad, inunda casi todo, ¿verdad? Tenemos, fíjense, unos reservorios interiores y tenemos el caso del año 1983 que quedó 100% de la ciudad bajo agua durante más de 100 días. Entonces, bueno, hoy está en plena ejecución, entonces una obra que esperemos que podamos tener la colaboración del ingeniero López Bocio para que nos compartan con nosotros la experiencia de lo que se está haciendo. Bueno, vamos a hablar ahora un poco vamos a hacer un puente ahora entre la hidrología y las obras hidráulicas. Ahora que ustedes ya están manejando muy bien el concepto de hidrología, entonces fíjense que ahí tenemos en esta tabla, en columna tenemos los diferentes componentes del balance hídrico, la precipitación, tenemos la evaporación, tenemos la infiltración y tenemos también los datos de caudal y niveles de los cauces hídricos, ¿verdad? Y también ahí se agrega un poco la condición del agua subterránea, que es muy importante si vamos a hacer un embalse, ¿verdad? Conocer un poco qué infiltración tiene. Entonces, fíjense, si nuestro estudio es, y acá tenemos los diferentes estudios asociados a las obras hidráulicas, ¿eh? En primer lugar, tenemos un tema que es muy recurrente, el problema de la erosión del suelo, que genera una pérdida de suelo, que finalmente eso, al llegar a un cauce hídrico, se produce una sedimentación y puede llegar a colmatarse el cauce del embalse, ¿verdad? Entonces, para estudiar la erosión del suelo, necesitamos de la precipitación, la intensidad y la duración. Ahí podemos trabajar con la curva IDF, necesitamos datos de la humedad del suelo, para la evaporación y para la infiltración necesitamos la capacidad de infiltración, que ya también vimos cómo se obtiene, ¿verdad? Si vamos a estudiar un control de inundación o control de crecida, necesitamos tener la altura de precipitación, si es una crecida, una tormenta severa, la intensidad de la duración, la tasa de infiltración anual, digamos, y la frecuencia caudal máxima. En el caso, si vamos a trabajar en navegación, necesitamos tener los histogramas de niveles del río, la curva de duración de niveles y sobre todo los niveles mínimos, ¿verdad? Conocer un poco el histórico niveles mínimos. Entonces también si vamos a hablar de hidroelectricidad, necesitamos tener la precipitación y evaporación sobre el área de drenaje y la evaporación del área de embalse, tener los caudales promedio y la infiltración a través de las presas. Si vamos a hablar de drenaje, entonces necesitamos la curva IDF, altura de drenaje anual, tasa de infiltración, niveles. Si vamos a hablar de riego, entonces como ven, entonces para cada caso entonces hay diferentes componentes. Por ejemplo, en el caso de irrigación, necesitamos conocer los años húmedos y secos, de tal manera poder, digamos, dimensionar adecuadamente un sistema de riego, sobre todo por la fuente de agua, ¿verdad?
Si vamos a hablar de abastecimiento de agua, entonces necesitamos conocer la precipitación de evaporación sobre el área de drenaje o evaporación del embalse, también los años húmedos y secos, ¿verdad? Aquí lo que yo agregaría a esta tabla es, bueno, si vamos a construir una toma de agua para captación de agua en un río, necesitamos conocer el nivel mínimo del embalse. Si vamos a estudiar una protección contra inundación de los niveles máximos, como ven, necesitamos entonces conocer el comportamiento del cauce hídrico, ¿verdad? Entonces, los principales temas entonces que tenemos desde el punto de vista de obras hidráulicas son los aprovechamientos hidroeléctricos, donde vamos a hablar de Itaipú, Acaraí, los sistemas de riego, que es un usuario muy importante del agua. Yo al final les voy a compartir con ustedes un documento que habíamos trabajado con el PNUD allá por el año 2006, que se llama Usos y Gobernabilidad del Agua en Paraguay, que es fundamental conocer el concepto de gestión integrada de recursos hídricos, conocer cuáles son los mayores usuarios del agua, y ahí se ve claramente que el agua para agricultura es el mayor usuario a nivel planetario. Prácticamente el 80% del agua del planeta es para producir alimentos, y eso va creciendo, ¿verdad? Y un país como Paraguay, que exporta un producto como arroz, al exportar también exporta el agua que se usó para su aprovechamiento. Entonces, el concepto se llama agua virtual. Después tenemos agua potable, navegación, recreación y los proyectos de propósito múltiple, como ya les comenté. Ahora, hablando un poco de un esquema de un aprovechamiento hídrico basado en aprovechamiento hidroeléctrico ya. Entonces, recuerdan que solo tuvimos un aprovechamiento en la cuenca. Ahora vamos a concentrarnos un poco en acá. Tenemos un embalse. En ese embalse, entonces nosotros tenemos en el triángulo representa las presas. Quiero que se graben bien, que entonces el símbolo que se usa en los mapas es de un triángulo para indicar una presa. Ahí mismo vamos a tener una obra de toma para captar el agua del embalse y llevar esto hasta, en este caso, digamos, una casa de máquina, que sería un aprovechamiento hidroeléctrico. Por el camino, entonces, podemos tener una obra de conducción libre. Entonces, si esto está muy alejado, hasta un determinado punto donde podemos cambiar del régimen libre a un régimen forzado con una cámara puesta en carga, que sería como un tanque. Entonces ya acá el agua va a presión. Y si tenemos casos como el caso de Acaraí, que les muestro enseguida, que es una presa de alta caída, entonces, porque digamos tenemos más de 40 metros abajo, está el terreno, está la casa de máquina, entonces tenemos ahí una tubería forzada. Y por supuesto hay que colocar una chimenea de equilibrio, ¿verdad? Ustedes ya vieron en hidráulica, a ver si alguien me puede decir qué función cumple una chimenea de equilibrio. O si me pueden definir qué es el golpe de ariete. A ver si alguien me puede contestar qué es el golpe de ariete. Parece que no hay nadie en clase. Hola. Claro, el golpe de ariete es un fenómeno que se da en una tubería forzada cuando yo de repente ahí en la casa de máquina donde está la turbina, yo hago un cierre, hago una maniobra y cierro esa tubería. Esta tubería puede ser de hierro fundido. Entonces se genera una onda expansiva, que es la celeridad. Entonces el agua vuelve acá, y entonces tenemos que hacer un alivio acá. Tenemos que, entonces, esta tubería de chimenea que lo que hace es un alivio para que el agua suba y ahí digamos, se descomprima. De lo contrario, puede llegar a explotar o romperse la tubería. Entonces, esa es la función de una chimenea de equilibrio, y que tenemos un buen ejemplo, un excelente ejemplo en Paraguay con el aprovechamiento de Acaraí, que les muestro enseguida, ¿verdad? Entonces los componentes de un aprovechamiento en alta caída, como caso Acaraí, entonces tiene que tener una chimenea de equilibrio, tiene tubería forzada. En el caso que fuera de baja caída, entonces podemos tener la casa de máquina pegada a la presa, y directamente de ahí se tiene la toma de agua, que es el caso de Itaipú, que también le voy a mostrar enseguida. Bueno, aquí tenemos entonces un ejemplo. Entonces este sería el complejo hidroeléctrico Acaraí, donde Acaraí es un embalse que está pegado en una área, pegado a, voy a ver si puedo abrir, vale la pena, ahora voy a abrir un ratito Google Earth, a ver un poco, un ratito, si me aguantan, voy a abrir Google y vamos a mirar un poco dónde está eso ubicado junto a Itaipú.
Segundito. Ya tengo. ¿Ve mi pantalla? Bueno, entonces ahí estoy abriendo, entonces ahí el Google Air versión Pro que les invito a que utilicen, ¿verdad? Google Air Pro, PRO, es gratuito y permite hacer, bueno, ya habrán visto ahí con el ingeniero licencia todas las funciones que tiene. Pero yo en este momento, entonces, lo que quiero mostrar es lo siguiente, ¿verdad? Fíjense acá, entonces vamos a viajar entonces de Asunción a Ciudad del Este. Aquí pasamos frente a cuando llegamos a la ciudad de Iguazú, pasamos al costado del embalse, el embalse Iguazú, de la presa Iguazú, que es gigantesco. Fíjense, para que tengan una idea nomás en términos de distancia, esto tiene más de 80 kilómetros de largo, ¿verdad? O sea, es una cosa gigantesca realmente y después le explico por qué se hizo, ¿verdad? Pero acá tenemos entonces la primera presa que se hizo en Paraguay, que se hizo en 1970, antes de Itaipú inclusive. Acá tenemos, acá está, fíjense, aquí estamos viendo ahora, se ve Itaipú, ¿verdad? Bueno, entonces acá se ve Itaipú, que espero que puedan visitar, una visita técnica que le podemos organizar. Y acá al lado, entonces, muy cerca de Itaipú, nosotros tenemos entonces acá la presa, no se me perdió la ruta 2, camino, acá está Nandario, acá está, entonces ahí tenemos, ¿dónde está? Bueno, acá, ven acá el embalse, este es el embalse Acaray. El embalse Acaray es un pequeño embalse que está en la ciudad de Hernandaria, ¿verdad? Hoy día creo que construyeron hasta una playa ahí, el embalse entonces de la presa Acaray. Y aquí tenemos entonces también Acaray, que tiene una presa de hormigón, ¿verdad? Aquí tenemos una presa de vertedero, si permite, digamos, que el agua de crecida pueda pasar, digamos, a través de la misma presa, eso se llama presa de vertedero. Y aquí tenemos entonces las tuberías que salen, acá está la toma de agua, ahí creo que podemos ver entonces las dos tuberías que salen, digamos, del embalse y esto cruza la ruta, o sea que el envase está a la mano izquierda yendo a Itaipú, ¿verdad? Y a la derecha está entonces la casa de máquinas. Fíjense que aquí está la subestación de la Ande, y ahí tenemos las dos chimeneas de equilibrio. ¿Están viendo la chimenea? Y aquí entonces está, digamos, a menos 45 metros de este nivel, excavado en roca, entonces colocó la casa de máquina ahí abajo en el fondo, y aquí se puede ver entonces el canal ya de salida, digamos, la descarga del agua que vuelve al río Paraná. Tenemos dos, fíjense, hay dos chimeneas de equilibrio, dos unidades generadoras y dos salidas. Entonces es bien sencillo, y esto está inmediatamente entonces aguas abajo de Itaipú, ¿verdad? O sea, está, digamos, en línea recta, está aproximada, ¿con qué distancia está? Estamos aproximadamente a 5 kilómetros, ¿verdad? Entonces, esta es la primera presa que se hizo, digamos, que hizo Paraguay, que hace 2 años cumplió 50 años, ¿verdad? Una presa fantástica. Y dentro de la agenda está entonces visitar si podemos organizar, no sé si el ingeniero Ávila está presente, ¿verdad? Pero la idea es un viernes a la mañana ir a Itaipú, hacer una visita técnica y a Itaipú para ver cosas muy específicas que después le comentamos, el vertedero, después venir al centro de hidroinformática donde tenemos la cruz del modelo físico más grande de América Latina, que es todo el vertedero de Itaipú, es un modelo físico que se construyó la autoridad hidráulica, y a la tarde visitar entonces, eso está acá a la salida de Itaipú, ¿verdad? Entonces, y aquí a la tarde visitar entonces a Caraí, y luego entonces, si todo va bien y podemos congeniar entonces el día, pernoctar, viajar a la noche, acá digamos vamos por la ruta sexta, nos vamos hacia Encarnación, entonces al llegar entonces me perdí acá, ¿dónde está Encarnación acá? Salí de Paraguay parece, acá está Puerto Iguazú, Puerto Rico, entonces ahí tenemos Encarnación y más abajo entonces tenemos la otra presa importante que es la presa de
Yacyretá, ¿verdad? Entonces, hace el sábado mañana visitar Yacyretá, entonces sería un combo de visitar 3 represas en 2 días, ¿verdad? Sería algo fantástico que realmente, sinceramente, nosotros los profesores queremos que se haga esa visita y va a depender un poco de las que tienen los delegados. Hemos hecho hasta el año 2019 con mucho éxito este tipo de visita a la Universidad Católica y espero que podamos hacerlo este año. Entonces, volviendo un poco a la presa Caraí, de paso le mostré un poco eso. Entonces, aquí estamos en la zona de Foz de Iguazú. Entonces, fíjense, entonces aquí tenemos entonces que en... ¿Dónde está Itaipú? Acá, bueno, acá fíjense lo que es el envase de Itaipú. El envase de Itaipú, entonces aquí tenemos la presa que cierra aquí Itaipú, ¿verdad? Todo esto es la presa de Itaipú. Y el embalse no es algo redondo, sino que es algo que va en cada afluente que llegaba al río Paraná, se convirtió en un brazo del embalse y esto va hasta, fíjense, 150 kilómetros, llega hasta Salto de Guairá. Bueno, acá teníamos las famosas cataratas de los saltos del Guairá, que tuvieron que desaparecer con la elevación del embalse, porque el embalse subió más de 100 metros, ¿verdad? Entonces fue uno de los sacrificios que se tuvo con Itaipú, ¿verdad? Pero fíjense que en muchos casos el embalse entra muchos kilómetros y bueno, Itaipú tiene una poligonal envolvente donde protege contra la erosión de sedimento, ¿verdad? Pero volviendo con el tema de Caraí, entonces la presa de Caraí se construyó inicialmente con este embalse, ¿verdad? Pero luego se dieron cuenta que se necesitaban regular, tener más agua. Entonces luego se construyó a 80 kilómetros de agua arriba por el río Caraí. Fíjense, uno va por el río Caraí, hoy ya hay varios puentes por aquí, ahí está, digamos, este puente Guido Codonés, se llama un puente nuevo que se acaba de construir. Acá está el aeropuerto Guaraní para que se ubiquen. Ahí está la ruta 2, ¿verdad? Entonces, y por aquí entonces tenemos entonces el embalse de la presa de Iguazú, que fíjense, Iguazú es un río que es un afluente, acá viene y aquí entra entonces al río Acaragui, ¿verdad? Entonces, este es un afluente, entonces ahí se construyó una presa de 20 metros de alto, entonces que está preparado para poder colocar ahí, maquinizar y generar también energía hidroeléctrica, ¿verdad? Inclusive energía de punta para las horas pico y dejar de comprar energía acá a la Itaipú. Entonces, en este hay todo un proyecto que se desarrolló. Entonces, esta presa entonces permite juntar este agua de acumulación. Entonces, cada vez que Acaraí necesita agua, entonces envía mensaje acá a la central de Iguazú, aquí se abren las compuertas y envía agua para poder entonces turbinar. Y fíjense que este es un mega embalse, ¿verdad? Este es el embalse de Lago Itaipú para que vean la complejidad. Inclusive hay por acá para cruzarse, hay se cruza, digamos, con embarcaciones para ir, digamos, a la altura de Juan de Miguel Oleari, digamos, tenemos ahí la zona del embalse. Y hubo un momento que en una crecida histórica con lluvia llegó inclusive a cortar la ruta 2. Todo eso hace mucho tiempo, ¿verdad? A la altura de Juan José Domingo Campos. Fíjense, aquí el embalse llega y cruza inclusive la ruta 2. Entonces, para que vean nomás la complejidad. Entonces, visto esto, volvamos a la presentación. Entonces, esta presa Acaraí, fíjense, tenemos entonces aquí el río Paraná. Ahí abajo tenemos la casa de máquina, que está acabada en roca. Ahí tenemos la tubería forzada. Arriba tenemos la chimenea de equilibrio. Acá está la tubería de aducción. En este caso no hay un canal abierto, sino que directamente sale una tubería de aducción. Pero si vamos a suponer que esto esté a 30 kilómetros, entonces ahí se puede tener un canal abierto y luego, como les mostré en el esquema. Y ahí tenemos la presa Caraí, que está en la costa 185. Y después tenemos a 80 kilómetros agua arriba, tenemos la presa de Iguazú en la cota 217. Entonces, fíjense que el complejo hidroeléctrico Caraí se compone entonces de 2 embalses, el embalse de la presa Caraí y el embalse de la presa Acaraí, ¿verdad? Aquí tenemos un esquema. Entonces, sí, un segundito, y me esperan, por favor.
Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, aquí esta es una figura que está en la página web de la ANDE que muestra el sistema hídrico de la presa Acaraí, ¿verdad? Con todas las cotas. Fíjense que ahí tenemos como referencia la cota 100 del río Paraná y tenemos entonces la cota de la presa Acaraí en 185, o sea, 85 metros arriba, y la presa del embalse de Iguazú en la cota 223, para que vean un poco el concepto de las cotas y todos los componentes que ya les mostré, ¿verdad? Está la presa de Iguazú, está el embalse de Acaraí, tenemos la presa de Acaraí, tenemos la tubería de aducción, tenemos la chimenea de equilibrio, luego la tubería forzada, después tenemos los generadores, tenemos en la casa de mar, ahí el canal de fuga que finalmente lleva eso al río Paraná. Ahí tenemos una foto tomada de la Argentina que se ve, una panorámica, se ve, digamos, primer plano el canal de fuga con las dos casas de máquina, las dos chimeneas de equilibrio y la presa de Acaraí. Bueno, en el caso de Itaipú, entonces es una obra mucho más, por supuesto, mucho mayor, más compleja, tiene toda su historia. Hay un video en Megaestructura que voy a compartir en la próxima clase para que puedan ver un poco, apreciar la historia de Itaipú, ¿verdad? Bueno, entonces, y el caso de Yacyretá, tenemos aquí entonces el envase de Yacyretá, una vista aérea que se puede ver, entonces la presa, el brazo principal, tenemos también en el fondo se puede ver la esclusa de navegación. Bueno, entonces hemos hablado mucho entonces de las obras hidráulicas, hemos hablado mucho del aprovechamiento hidroenergético multipropósito, ¿verdad? Entonces, antes de pasar a ver un poco otros elementos, a ver un poco, son las 6:15, vamos a tener entonces, yo creo que podemos dejar la clase por acá, pero voy a comentar entonces el tema del drenaje urbano, ¿verdad? Un tema fundamental, cada día más importante, es el tema del desagüe pluvial urbano, con todas las tormentas que tuvimos. Ustedes vieron las situaciones que tenemos, por ejemplo, ahí esa calle que está al costado del Parque de la Salud y del Banco Central, donde el 22 de marzo una tormenta, una pareja parece que tuvo que subir encima del auto, ¿verdad? Porque en una pangana se quedó todo trancado el agua. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema fundamental entonces es lo que se muestra acá en estas figuras, estas 4 figuras, ¿verdad? En un ambiente rural, nosotros tenemos que el 40% de la lluvia se evapotranspira. Solamente escurre un 10% y se infiltra, entonces prácticamente un 50% del agua se infiltra para alimentar la napa freática, ¿verdad? A medida que nosotros vamos urbanizando, ¿qué es lo que ocurre? Entonces lo que ocurre es que tenemos entonces, bueno, ahí tenemos una vivienda, entonces se reduce la evapotranspiración, aumenta el escurrimiento de día del 20% y se reduce la infiltración, ¿verdad? El escurrimiento subterráneo superficial. A medida que se urbaniza, entonces, fíjense, ahí después tenemos ya 30% de escurrimiento, y cuando llegamos a una ciudad edificada tenemos 55% de escurrimiento, solamente 10% tenemos escurrimiento superficial, 5% de escurrimiento subterráneo y solamente 30% de evapotranspiración. Entonces, este es el problema central del drenaje. No es que cada vez llueva más, como dice mucha gente, sino que cada vez urbanizamos más, compactamos el suelo y evitamos que el agua se infiltre en el suelo. Entonces, ahí aparecen las técnicas del drenaje urbano sostenible,
que es, digamos, para poder hacer el concepto moderno del desagüe pluvial. Entonces es un tema, digamos, también muy importante. Tenemos varias tesis en pleno desarrollo actualmente sobre el tema del drenaje pluvial urbano, que también vamos a estar comentando. Inclusive me gustaría invitar de repente puntualmente a uno de los grupos que comenten un poco en clase lo que están haciendo, ¿verdad? Que parte del estudio hidrológico y tiene que llegar finalmente a diseñar obras. Bueno, con esto, digamos, yo termino esta primera parte y aquí solamente les voy a mostrar que para entender un poco la historia sucinta de las presas en el mundo, he seleccionado 2 capítulos de 2 libros, ¿verdad? Un libro del libro Estructura Hidráulica de Nova, que habla de la historia de las presas, y el capítulo 1 del libro de Vallarino, un libro español que también cuenta la historia sucinta. Entonces, es muy importante conocer los antecedentes de las obras hidráulicas, porque nada fue al azar, ¿verdad? Prácticamente 3000 años antes de Cristo existían obras hidráulicas para captar agua para el riego en la China, en el Oriente, ¿verdad? Entonces hay toda una historia muy rica de las presas y que está asociado al desarrollo humano, ¿verdad? Porque ustedes saben que primero el hombre fue nómada, entonces no se necesitaba, tenía todo el alcance en la mano, y el mejor ejemplo son nuestros indios guaraníes, ¿verdad? Que no dejaron ninguna obra como en México dejaron las pirámides. Yo siempre decía cuando era chico, la pucha, ¿por qué no dejaron nada acá? Pero ellos tenían la cultura, toda la parte de medicina estaba con los guaraníes y tenían todos los recursos disponibles, entonces podías ir de un lugar a otro porque tenían todos los recursos, entre ellos el agua, ¿verdad? Pero a medida que la población fue creciendo, sobre todo en Egipto, en Oriente Medio, entonces las primeras técnicas eran elementos rudimentarios para levantar el agua del río digamos, manual y cargar un canal para llevar el agua entonces para un cultivo. A medida que la ciudad iba creciendo más, se alejaban más los campos de cultivo, entonces ahí apareció el concepto de las presas, que era para elevar el agua y llevar entonces a distancia cada vez más larga. Esa es la historia de las presas, y hay una historia muy rica que vamos a ver en la próxima clase. Entonces voy a comentar eso, de momento lo dejamos aquí. Tengo también para mostrarles, pero ya en la próxima clase, una presentación muy interesante sobre el complejo Yacyretá. Solamente le voy a mostrar hoy una imagen. Esto es lo que era antes que se formó Yacyretá y cómo quedó, digamos, con el embalse, ¿verdad? Entonces tenemos aquí, entonces tenemos todas las obras que vamos a tener oportunidad de comentar, pero ya en la próxima clase. Entonces, como son las 5 y prácticamente 18, 17, entonces, mientras le pido al ingeniero Ávila que prepare un poco su lista, yo quedo abierto un poco para escuchar alguna consulta sobre el tema teórico, ¿verdad? También esa consulta vía los delegados pueden hacernos por un correo electrónico, por WhatsApp, sin problema. Así que yo